Aló, buenas noches. ¿Me pueden confirmar que me escucha? Se escucha un poco bajo, licenciado. Ok, ahora sí se escucha mejor. Ahora sí está bien. Muy bien, muchas gracias, muy gentil. Estoy empezando la presentación. Entonces, ayer nos hemos quedado con el tema del pago de la boleta 1000. Ahora, respecto a los códigos, están en esta parte. Cuando existía todavía el llenado de la boleta 1000 de manera física, venía en la parte de atrás, digamos, en la explicación del llenado del formulario, a qué correspondían los códigos. En este caso teníamos las de operaciones y las de impuestos. Como habrán visto, las de impuestos ya tienen incorporado dentro de la misma, si quieren, plataforma o dentro del mismo formulario, es a qué corresponde cada código de impuesto. Sin embargo, es en el de las operaciones en el que teníamos esa duda. Muy bien. Entonces, estos son los códigos de las operaciones, esos que son permitidos dentro del pago del formulario. El que usualmente realizamos o usamos es este, pago de deuda tributaria, entendiendo de que la deuda tributaria no solo se limita al entendimiento o a la comprensión de, de un no pago de un impuesto en el momento oportuno, sino con posterior multa y accesorios, sino que la deuda tributaria en sí misma se entendería en su naturaleza como todo aquel pago pendiente, ¿entienden? Entonces, por eso es que cuando nosotros no realizamos el pago correspondiente en el día de la declaración, como les decía, ¿no? Digamos, declaramos el día 4 o el día 5 y nos toca declarar hoy por gansé. Entonces, podemos declarar antes y el pago lo podemos realizar hasta hoy. Entonces, para generar esa boleta 1000, lo que nosotros tenemos que hacer es poner ese código número 13, como si fuera una deuda tributaria. Denme un minutito, por favor. Muy bien. Entonces, usamos ese código en el caso de que realicemos la declaración y no realicemos en ese mismo día el pago. El resto de los códigos están aplicados a un tipo específico de proceso tributario que se lleve a cabo. ¿A qué me refiero con esto? Debemos entender que dentro del marco normativo tributario que tenemos en Bolivia, tenemos diferentes procedimientos e incluso para la determinación de la deuda. Recordemos que la determinación de la deuda tributaria no es como su nombre indica una sanción o un cálculo de deudas pendientes. Podría entenderse de esa manera, pero no, sino que la determinación tributaria o de la deuda tributaria la hacemos nosotros cuando hacemos la declaración. Esa es una determinación. Sin embargo, cuando tenemos un proceso de fiscalización o realizamos una declaración rectificatoria a favor de nosotros y nos genera la fiscalización, o finalmente cuando tenemos una denuncia, porque también se puede realizar o puede generarse un acto de fiscalización por una denuncia ante impuestos nacionales al respecto de nosotros. Entonces, todo esos son determinación por parte del impuesto. Entonces, la determinación de la deuda tributaria no se tiene que entender o no se tiene que cerrar simplemente a la idea de que la misma es como una falta, sino que nosotros también nosotros la generamos al hacer nuestra declaración. Entonces, en el marco de la determinación ya realizada por impuestos nacionales, tenemos diferentes etapas, digamos. Hay una que sería al respecto de la vista de cargo, es decir, en la primera etapa, cuando nosotros nos llega
la notificación, si quieren. Voy a mostrarles esto con un ejemplo. Vamos a ver acá, vamos a ingresar a Servicio de Impuestos Nacionales. Vamos a ir a la, vamos a ir a la oficina virtual. Oficina virtual. Sí. Y vamos a entrar a OVE. Recordemos que para ingresar acá a la oficina virtual como tal, tenemos que entrar de esta manera, ya no lo podemos generar automáticamente. Vamos a entrar a este link y vamos a hacer lo siguiente. Miren, aceptamos y en acá tenemos notificaciones sin leer. Vamos al buzón. Un momentito, por favor. No sé por qué. Disculpas, ahora sí. No. Perdonen, lo que pasa es que esta página no la había configurado para permitir ventanas emergentes. Ahora sí, mil disculpas, ahora sí se llenó. Entonces tenemos estas notificaciones. Como verán, esto debería... Qué raro, un momentito por favor. Vamos a la oficina virtual, vamos a volver a ingresar. Quiero que vean el cargo, auto de cargo. Perfecto. Entonces, estamos acá. Tenemos estos notificaciones. Acá nos ha llegado desde los avisos de los límites de emisión para nuestras facturas hasta la encuesta de satisfacción del cliente, lo del perdonazo, y acá debería haber, a ver, dejemos un momentito, deberíamos, ¿no se está viendo? Muy bien, deme un momentito, por favor. ¿Ninguno de ustedes está pudiendo ver? Yo veo que no está completa la pantalla. Ah, no está completa. A ver, voy a volver a poner esto. Sí, pero se ve. Voy a volver a poner para presentar y vamos a poner otra vez toda la pantalla. Debería verse ahora sí. Muy bien. ¿Ahora sí se está compartiendo nuevamente? Muy bien, perfecto. Entonces acá debería salir el tema de las notificaciones por incumplimiento. Teníamos una, pero no está generando en esta parte. Es extraño. Déjenme un momentito. Muy bien. Bueno, la primera es la que se genera por vista de cargo, es decir, cuando se inicia el proceso de fiscalización y se ha detectado un error o una omisión por parte del contribuyente, ya sea en algún documento de aviso o si no, por algún tema de que no se ha cumplido con la normativa. En este caso, de esta persona, se ha generado una constancia de notificación electrónica. Recordemos que desde hace ya, no solamente por la pandemia, sino incluso antes de que sucediera la pandemia, ya existía o ya se había habilitado toda la parte de hacer notificaciones electrónicas o incluso por SMS. Entonces, esto ya es de años anteriores, no es una política nueva. Tal vez los códigos de control como este y demás sí son nuevos, entre comillas. Entonces, cuando se empieza este acto, hay dos opciones, si quieren, ¿no?, ver. Una, que lo hagamos
a la vista de cargo, es decir, ni bien empiece el proceso de fiscalización y se nos esté presentando los cargos, realizar el pago correspondiente. ¿Sí? Cuando existe ese pago, uh, existe un atenuante o un descuento, por así decirlo, por pronto pago o por demostrar nuestra buena fe para realizar este pago. Entendiendo de que la persona que está realizando el pago antes de que se le llegue a la resolución determinativa como tal, está de buena fe subsanando los errores y por lo tanto, en vez de cobrársele el 100% de la multa que corresponde y cobrarse de todos los intereses que pudieran haberse generado en el caso de una declaración errónea del formulario 200 o 400, adicionalmente se está dando esa buena fe, como les digo. Entonces, por esa buena fe, se descuenta de la multa a la mitad, es decir, si tenían que pagar 500 UFBs por incumplimiento de deber formal, van a pagar 250. Si era 1.500 y así sucesivamente, dependiendo el tipo de contravención. Si por el contrario terminan llegando hasta la resolución determinativa, van a tener que usar el código 39. La resolución determinativa se genera o se llega a esa misma cuando después de la vista de cargo ustedes no han decidido cumplir con el plazo que les han otorgado en la vista de cargo. Es decir, digamos, la vista de cargo les ha dado un plazo, digamos, de 3 semanas o 2 semanas, 15 días, exactamente, para que puedan regularizar el tema, pero ustedes no lo han realizado, no han realizado el descargo y por lo tanto ha llegado la resolución determinativa. Con la resolución determinativa se paga todas las multas y accesorios, es decir, no va a haber ese descuento del 50% que se había generado cuando se ha hecho el pago en vista de cargo. Ahora, cuando ya llega a la resolución sancionatoria, es decir, cuando ya hemos pasado a una siguiente etapa, es decir, una vez que ha llegado a la determinativa, hemos decidido generar o, mejor dicho, argumentar que no estamos de acuerdo y ya estamos planteando lo siguiente. Y al ver un incumplimiento, si quieren, de, de esa determinación y en función de que al final, digamos, del proceso ha ganado impuestos, ya sale o ya se determina la resolución sancionatoria. Entonces, esa implica no solamente todos los multas y accesorios adicionales, sino también hay un recargo por el tiempo. Entonces, dependiendo el proceso en el que estén llevando y hasta qué instancia vayan a llevar su proceso, tienen que hacer un manejo o un análisis de costo-beneficio. ¿A qué me voy con esto? Si digamos la deuda que se está implicando, aunque sea injusta, porque puede existir esa posibilidad de que ustedes consideren de que en función de sus registros en realidad no correspondería realizar el pago total de todas estas deudas. Entonces, para evitar los recargos de juicios, el tener que devolver, el tener que hacer el pago, que al final va a ser un costo que se va a ir acumulando mientras el proceso dure. Y hay procesos que, por ejemplo, están bajo la anterior normativa tributaria antes de la reforma tributaria que tuvimos en los 90, que siguen todavía en la Corte de Sucre. Entonces, dependiendo qué tan complejo y qué tan complicado sea el proceso, puede durar años, lo que involucra ciertamente costos que no se van a poder deducir. Al final, si ustedes ven que el porte no es muy alto, pese a que tal vez ustedes tengan las pruebas para descargarse, es veces mejor pagar una vista de cargo, pagar a la mitad de la multa y ya no tener mayor problema. Entonces, estos son para los 3 niveles. Y el documento que se va a generar por cada una de estas 3, claro, va a ser uno similar a este. Constancia, la fecha en que se está emitiendo, el CITE, el código QR correspondiente, la dirección, la jurisdicción a la que pertenece, la autoridad competente, el cargo, el acto administrativo, todo el número o toda la asignatura del caso, al contribuyente que se le está imputando y finalmente qué se está incumpliendo. Y les da un plazo igual para realizar. Todo eso está acá. Entonces,
Uno similar va a salir para el pago de resolución determinativa y otro para la resolución sancionatoria. Ya. Finalmente, cuando hacen el pago pista de cargo, pueden también afiliarse o sujetarse a una facilidad de planes de cuotas de pago, o sea, una facilidad de pago. Eh, pero no simplemente, digamos, para generar una deuda por una vista de cargo o por una deuda o un cumplimiento. La facilidad de pago es un proceso que ustedes pueden optar. Claro, ciertamente impuestos no les va a permitir que se genere esta facilidad de pago por importes, digamos, de 1.000 bolivianos, sino van a tener que ser importes superiores, es decir, eh, no hay un mínimo exacto para sacar facilidad de pago, no hay una parte que te diga, puedes sacar facilidad de pago a partir de 5.000. No hay algo así tan específico. Pero cuando ustedes decidan sacar una facilidad de pago, lo mínimo que debería ser, a lo que yo he visto, es arriba de los 10.000, digamos, que tengan una deuda o que se hayan determinado un impuesto de ese importe. Y ustedes mediante, primero, el formulario 8.000 van a solicitar que se les habilite la facilidad de pagos. Pueden hacerlo vía online, ustedes mismos, o pueden realizarlo mediante la oficina correspondiente, es ir personalmente y que les den la facilidad de pago. El número de cuotas y el tiempo lo va a aprobar y determinar la instancia competente. Hay que aclarar que la facilidad de pago, aunque ustedes concluyen el trámite 15 minutos, digamos, porque no es muy complicado de hacer, sí la aprobación como tal, es decir, la notificación donde les estén diciendo, sí, hemos aprobado su plan de pagos, va a tardar a lo mínimo 2 semanas. Puede que tarde más, incluso puede que tarde justo hasta 1 o 2 días antes de que inicie su primera cuota. No olvidando de que para que el ingreso o la aprobación del plan de pagos, ustedes tienen que pagar necesariamente el 20% del total de la deuda tributaria para poder iniciar la facilidad de pago. Entonces, cuando ya empiezan la facilidad de pago, ya se paga en la boleta MIR y se paga con este código. Luego tenemos esta que es tu pliego de cargo, que entra dentro de todos estos procesos de fiscalización y todo el proceso que se puede generar, y en una parte del proceso ya se puede realizar ya o determinar que es mejor realizar el pago. Lo propio pasa con la resolución administrativa, que dependiendo el enfoque o el tipo de respuesta o solución que se le dé a este proceso, eh, puede ser solamente por el pago de las multas o finalmente solamente de la deuda tributaria en sí y no generar otros recargos, porque la resolución administrativa es superior a las anteriores, ¿sí? Aunque todas están bajo la jurisdicción o dentro del proceso administrativo que maneja impuestos nacionales. Esta de compensación autorizada se genera cuando nosotros estamos haciendo compensaciones por, ¿cómo les puedo explicar esto? Por pagos generados en demasía, pero que sean devueltos en CEDEMS, ¿sí? Y con eso se va a aprobar si quieren esa compensación. Luego tenemos que es pago de multa directa de contravenciones. Esto ya viene directamente cuando ustedes solamente han omitido o no han realizado un deber formal. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, de vista de cargo es cuando se da todo un proceso de fiscalización, ¿no? Pero ¿qué pasa si, digamos, eh, se realiza una especie de redada, como hacían antes? No sé si siguen haciendo, imagino que sí, pero es cuando funcionarios fiscalizadores de impuestos nacionales deciden o determinan que van a ir a negocios específicos que tienen NIT, pero que tienen o se manejan bajo el supuesto de que no están realizando la emisión de la factura correspondiente. Entonces, ese pago de multa directa no se está generando por un proceso como
como tal. No es que nos han notificado y nos han dicho vamos a empezar, sino que se ha generado en el transcurso de un procedimiento. Y la multa que se va a generar por ese incumplimiento se va a pagar en este código. No es el único tipo de multa que se puede pagar. Lo que corresponde, por ejemplo, a la, ¿cómo decir? A la, a la exposición del NIT, o sea, cosas que son deberes formales que no necesariamente van a generar un cargo o una deuda tributaria, es decir, no se ha generado a partir de una deuda tributaria, sino que se está generando a partir de un incumplimiento, que sí puede ser realizado con una vista de cargo, pero que también puede ser directamente pagado como multa directa por una contravención. La defraudación tributaria, bueno, y como su nombre indica, ya nace a partir de un proceso donde se ha comprobado de manera fehaciente que el contribuyente ha hecho o ha realizado actos ilícitos ante la normativa tributaria. Ahora, acá está el 97, que es pago por multa de clausura o por violación de precintos y otros controles tributarios. Y este se genera, como les estaba indicando, ¿no? A partir de esa generación, eh, no por la generación de la no emisión de la factura, sino por la clausura, para levantar la clausura como tal, o cuando se ha realizado la clausura, pero sin embargo se ha seguido funcionando y se ha violado ese precinto. Y el pago de conceptos varios, ese ya es muy amplio. Se puede consignar dependiendo el tipo de transacción que se requiera hacer o de procedimiento, que no va a entrar dentro de estos, pero que están generándose o se generan a partir de un proceso dentro de impuestos nacionales. Que en realidad yo francamente no he visto en la vida práctica uno así como tal. Sí he visto de algunos de estos y de hecho algunos que se podrían generar me parece que se pueden aplicar o se pueden generar con uno de estos códigos anteriores. Entonces, estos son los códigos, estos se los voy a descargar y lo voy a subir a su plataforma. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? El código 97 Sí. evidentemente se utiliza para clausuras, pero cuando el contribuyente tiene la facilidad de poder pagar por primera vez 10 veces el importe que no ha facturado. ¿No? Y por otro lado, si ha violado los recintos de clausura, tiene una sanción, si no me equivoco, de 6.000 UFBs, algo por ahí, mediante esa boleta 1000 y el código 97, que realmente son distintos, ¿no? Distintas sanciones, pero con el mismo código. Exactamente, que están involucrados dentro de este código. Por eso también les indicaba que si bien el 99 existe, ¿no? Pago de conceptos varios, en la vida práctica yo no lo he visto que lo utilicen. Sí he visto que utilicen bastante el código 13, un tanto el código 55, que es por facilidades de pago, que es bastante usual, y un par de veces el 61. En los restos no los he visto sí, en una declaración como tal real, digamos, yo personalmente, sé que se puede utilizar y como les digo, no estoy segura qué tipo de otros conceptos podrían ingresar en el 99 en función de que casi dentro de cada un subgrupo, digamos, de código puede involucrarse o puede relacionarse varios tipos de procesos que se pueden manejar dentro de impuestos. De todas formas, si hubiera, este es el código que hay que usar. ¿Alguna otra consulta o aclaración que quisieran hacer? Vamos a pasar a lo de las declaraciones, como habíamos quedado ayer, para que podamos ver los dos tipos de formulario que se generan, el corto y bueno, el largo. Esto. Muy bien, entonces, vamos a revisar un formulario. Ahora vamos a tratar, voy a ver si puedo generar, voy a ver si puedo generar este. Un momentito.
pasa es que, como les había comentado, yo ya había hecho las declaraciones de mi correspondiente. Entonces, veremos si me permite declarar de enero. No. Sí. Es que Sí. dentro del formulario 110, los contribuyentes directos. Sí. Directos. Utilizan el formulario 110 versión 3, ¿verdad? De momento sí, se volvió a la versión 3, porque estábamos ya en versión 4, pero hubo un cambio, sí. La versión 4, creo que si no me equivoco, ahora para los solamente dependientes. Pero en la versión 3 para los contribuyentes directos, esto tiene que ser por escrito, no lo envían, ¿no? A impuestos. Cuando ustedes realizan el llenado en el formulario 110, ¿no? Dentro del facilito, sí se genera o sí se puede enviar, ¿sí? No es que esa información se va a quedar meramente nominativa, sino que sí se tiene que realizar el envío. Ahora, en mi caso yo no he podido nunca realizar eso por un tema de que el formulario 110 lo utilizan generalmente para los, los independientes, los que trabajan como profesional independiente. Los que trabajan como unipersonal no pueden generar eso a sí mismo, digamos. O sea, sí pueden generarlo, pero no lo van a poder enviar, o sea, no va a declararse como tal. Los otros sí tienen que hacer una especie de envío, no tiene una declaración como tal, ¿no? Como lo que estamos viendo de los 100 o 400, pero sí se genera un envío, porque eso sí se registra, sobre todo para hacer los pagos, del caso de los profesionales independientes que trabajan bajo esa modalidad. No es que se mantiene. ¿Sí? En el caso de los, por ejemplo, los profesionales, claro, que están como, bueno, estaban como Newton específico y llenan el formulario final de año 510, ellos tienen que sustentar con el formulario 110, pero ellos están en la obligación de enviar, o sea, de 110. Ciertamente sí, en el sentido de que tienen que validar sus declaraciones, es decir, no puedes tener un gasto respaldado si no tienes una declaración de ello. Por eso es que existe la declaración jurada en sí misma. Entonces, como parte respaldadora de tu 510, sí tiene que estar enviado. Muy probablemente la distinción a la manera de envío no se va a generar o no se va a realizar como lo generaría un dependiente mes a mes, ¿no? Bueno, en la posibilidad de que pueda hacerse mes a mes, no necesariamente, pero sí el independiente, profesional independiente va a tener que llenar ese formulario en su manera anual, porque es para su pago anual, como usted indica. Gracias. No, a usted por la pregunta. Entonces, de esta manera no puedo yo remitir, no puedo generar ni 200 ni 400. Como les he explicado, he generado ya. Pero lo que puedo hacer es lo siguiente. Les voy a mostrar la diferencia, en qué se va a diferenciar uno del otro. Por favor. Por ejemplo, este es el formulario que se genera cuando ustedes van a apretar o van a querer realizar una declaración en versión 3, pero resumida, que solamente va a generarse para compras y ventas, ¿sí? Como verán, este formulario es más corto, no es pequeño, pero sí es más corto que uno generado con todos los argumentos. Acá me voy con esto. Por ejemplo, vamos a ver esta persona que sí genera el otro tipo de formulario. Muy bien, como verán, este formulario se va a distinguir o va a ser diferente de este en lo siguiente.
Empecemos con la diferencia básica, que se va a el detalle que va a contener. Por ejemplo, en la primera parte de la determinación del débito fiscal, como aquí verán, solo tengo 5 casillas. Esta es para la versión corta y esta es para la versión larga. Pero en esta no tengo 5 casillas, tengo 10 casillas diferentes. ¿Sí? Ahora, de la misma forma que, digamos, en esta voy a llenar lo que es el 13 y el código 13 de la casilla del código 13 y la casilla del código 26, y lo que corresponde a la 1002 y la 1004 se va a llenar automáticamente, lo mismo que en la 909. En acá voy a realizar el llenado de las siguientes casillas. La casilla 13, la casilla 14, la casilla 15, la 505, la 16, la 17, la 18, la 19, la 39 se va a llenar automáticamente y la 55 también la vamos a llenar. Es la 1002 la que se va a calcular automáticamente. Como verán, la diferencia principal está en el detalle de cada declaración. En una, simplemente como indica su nombre, se va a declarar ventas y compras. Sin embargo, en la más larga, la completa, entre comillas, no solamente se va a generar o se va a determinar ventas y compras, sino todo lo que puede componer el rubro de ventas y compras. Ahora, si nosotros nos vamos a su libro de compras y ventas de este contribuyente en particular, el que ha hecho el largo, es este. Muy bien. Si ustedes se fijan en acá, tenemos un importe total de compras y un importe base de crédito fiscal. Tenemos dos importes diferentes que se van a ver reflejados en su declaración. En las ventas no hemos tenido mayores problemas, si quieren. Es decir, las ventas se están declarando como lo que se ve. Es decir, en este caso solo hemos tenido 780, nada más, y por ventas de bienes y servicios grabados en el mercado interno. ¿Sí? Este, por ejemplo, más largo, contempla ya lo que son exportaciones de bienes y operaciones exentas, también las grabadas a tasa cero, que son muy específicas, ¿no? Son rubros muy específicos. Transporte internacional pesado, venta de libros, específicamente de libros, ¿no? Y finalmente, este se me ha escapado. Entonces, estas que son grabadas en tasa cero van a venir acá. Luego están las apropiaciones o ventas no grabadas y operaciones que no son objeto del IVA. Esta, por ejemplo, la 505, la va a utilizar o va a generarse para entidades financieras más frecuentemente. ¿En qué sentido? En que va a existir un tipo de transacción o venta, si quieren, u operación rutinaria que hacen los bancos, que no están grabadas por el IVA, pero sí por el IT, que son la ganancia por intereses, ¿sí? Es decir, el hecho de generar intereses, es decir, de la ganancia directa que se genera por los préstamos otorgados, esos intereses no son deducibles ante el IVA, no son válidos, no son gravables para el IVA. Sí para el IT, pero no para el IVA. Entonces, ahí va a venir estos importes. Ahora, luego está el valor atribuido por bienes y servicios retirados y consumidos por particulares. Si bien menciona la palabra particulares, se refiere a los usos o la utilización de la mercadería o de los servicios de la empresa por parte del socio o de sus familiares. Es decir, si digamos el socio de una empresa que realiza comida, digamos, así de
decide sacar 2 almuerzos y eso, por ejemplo, no va a ser una venta como tal. Entonces, simplemente se va a poner como un servicio retirado o un consumo particular. Ahora, también tenemos devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. Esto, como su nombre indica, es para las devoluciones. Ahora, puede existir la posibilidad de que ustedes no lo declaren en ese acápite. Es decir, que no figure ni contablemente ni tampoco tenga la necesidad de declararse. Pero sí puede darse en el caso de que ustedes tengan una venta que sea devuelta o que sea rescindida o devuelta por un periodo anterior, ¿no? Con la base o con el respaldo de su nota de débito crédito. Eso puede existir. Luego tenemos descuentos y bonificaciones por rebajas obtenidas en el periodo, que nacen en las compras, pero que son declaradas en las ventas, en la parte de ventas, porque toda esta parte de acá arriba, la primera parte del rubro 1, es para las ventas, pero todo lo que son descuentos, bonificaciones y demás de compras tiene que venir en el código 18. El código 39 se va a generar automáticamente y esto del débito fiscal correspondiente a reintegros se va a dar en el caso de que en el caso de las empresas que tengan sea diferido en la idea de la determinación del crédito fiscal, como lo suelen hacer seguros. Pero en ese caso específico se va a usar. La mayor parte de las entidades va a usar generalmente el código 13, tal vez el 14, y el resto de los códigos, con excepción tal vez del de descuentos, el 18, no los van a utilizar. Entonces, algunos prefieren directamente realizar la determinación con el simple y llegar al neto de las ventas, es decir, digamos, mis ventas menos mis descuentos en ventas van a ser tanto y más mis descuentos en ventas van a ser tanto y eso lo va a poner ahí, en vez de disgregarlo y ponerlo en estos. Ambas declaraciones, mientras el pago sea correcto, no están del todo mal, es decir, no está del todo mal hacer eso, de determinarlo o directamente usar el más corto, pero lo más correcto sería esto para poder disgregar o distinguir qué importe corresponde a cada situación o transacción. Ahora, tenemos ya el rubro número 2. Como habrán visto aquí, el rubro número 2, en el caso del corto, es determinación del saldo a favor del fisco o del contribuyente. Mientras que el rubro 2 del formulario largo, si quieren, o de la determinación o de la utilización de este formulario, de esta segunda opción de formulario que sería esta, mejor dicho, de la primera opción, nos dice que tiene que tener una descomposición o una distinción entre todo lo que son las compras. Primero nos pone el total de las compras grabadas y no grabadas, como nos indica en aquí. Total compras, 1808 y base 1135. 1808 y 1135. Entonces en el 11 van a estar todas las compras de las actividades grabadas y no grabadas. No importa si son, si todo el importe de la factura es válido o no es válido para impuestos. La otra parte va a ir las no grabadas. Luego dice acá, ¿cuáles son las compras vinculadas directamente? Ponen las grabadas. Compras en las que no es posible discriminar actividades grabadas y no grabadas. Este código 31 es la utilización del IVA proporcional. Es decir, que existe o que se genera un importe de compras que no se puede discriminar o no se puede disgregar si corresponde a la actividad que sí está grabada y a la que no está grabada. El caso más tradicional, otra vez volvemos a la banca, es la generación de intereses, ¿no? ¿Cómo saber, cómo determinar cuáles de los costos que son genéricos o son generales corresponden en una cuota parte exacta a esa generación de intereses? ¿A qué me voy? Por ejemplo, podemos decir que todo lo que corresponde a papelería
o material de oficina y la parte específica que se destina, digamos, a los oficiales de crédito va a entrar como parte de la actividad no grabada. ¿No ve? Pero, ¿cómo podríamos determinar qué parte o qué cuota parte de la factura de luz correspondería exactamente al sector o les correspondería a la parte de captaciones y a la de créditos? ¿Cómo discriminar eso? ¿Por qué? Porque no van a usar, no vamos a poder determinar cuántos kilovatios ha insumido este oficial. Podrían hacer si quieren, una determinación especulativa, pero no podrían determinarlos, no podrían disgregarlo. Lo mismo pasaría con el agua, lo mismo sucedería en el caso de que se les otorgue algún tipo de uso compartido de algún servicio, ya sea el de seguridad, el del sistema informático. Entonces, hay costos, o mejor dicho, gastos, costos, que no van a poder discriminarse en su sentido de actividad, sino que va a tener que ser para ambas. Entonces, ahí es la que va estas compras, que no es posible discriminar si corresponde a una actividad grabada o no. Finalmente, después tenemos las devoluciones y las rescisiones recibidas en el periodo, que son que de la misma forma que nos pueden a nosotros devolver, nosotros igual podemos devolver, ¿sí? En este caso, igual de la misma forma se determina mediante el formulario, mediante la determinación en la nota de débito y crédito, ¿sí? Entonces va a generar así, ahí va a generar ese importe. Luego tenemos el código 28. Que corresponde a los descuentos y bonificaciones y rebajas otorgadas, ¿sí? Que corresponden o que se generan de las ventas, ¿sí? Hay que tener eso claro. Sé que puede ser un poco confuso la idea, ¿no? Que los descuentos y las bajas por compras vayan en la parte de ventas y las de compras vayan en y las de ventas vayan en las de compras. Pero así se maneja. ¿Por qué? Porque la situación contable es la inversa, es decir, si nosotros devolvemos algo, es como que está ingresando dinero, está cambiando el sentido de la operación, ¿no? O si nos están rebajando, como que eso disminuye, ¿no? Hay personas que prefieren manejar esto en el marco de dejarlo neto, es decir, que no aparezca en la factura ese descuento, pero si aparece al descuento tiene que generarse de esa manera. El 16 o 114, bueno, el 114 del código se genera automáticamente, lo propio que el 1013. Y lo mismo sucede con el 1004. Entonces, como verán, lo que en el caso del corto o de la declaración solo de ventas y compras son reducido a 5 acápites, en el caso de la declaración más larga o completa, por así decirlo, ocupa 18 espacios, 18 tipos de casillas y varias de ellas están llenadas de manera manual y mediante tanto por nuestras declaraciones como por nuestras hojas de cálculo auxiliares. Porque, por ejemplo, esto de las compras, que no es posible discriminar la vinculación, actividades grabadas y no grabadas, va a tener un papel específico donde podamos respaldar esta división o esta discriminación, disgregación que se está haciendo. ¿Hasta acá tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta? Muy bien. Entonces, Licenciada, disculpe. claro, dígame. ¿Cómo se utiliza el formulario 200 simple y el formulario 200 completo? ¿En qué ocasiones? Bueno, esto va a estar a criterio de usted. Es decir, si usted ve por conveniente realizar el envío
del formulario corto, es decir, si para usted no es pertinente disgregar o simplemente puede tomar el valor total, digamos, de la compra, puede usar el corto, digamos. Ciertamente, el optar por el corto puede generarle problemas a largo plazo si es que tiene esta disgregación de las operaciones tanto como en compras como en ventas. ¿A qué voy con esto? Es decir, si usted tiene ventas grabadas a tasa cero, si tiene ventas no grabadas que no son objeto del IVA, si tiene compras que no están vinculadas a su actividad grabada que usted directamente va a ir va a tomar como base para la declaración este importe, digamos, que no está totalmente mal, pero para un mejor entendimiento de su declaración, lo más conveniente sería esto. Claro, esto en el caso de que usted determine todas, o por lo menos dos de estas, utilización de estas casillas o estos códigos. Por ejemplo, como verá yo, por ejemplo, declaro este, que es el sencillo, porque en el caso de mi NIT, yo no tengo ningún tipo de factura que, que me distinga o que tenga importes no válidos de crédito fiscal. O si tengo, son pocas facturas, es decir, y son los importes, ni siquiera me van a alcanzar al 10% de mi total de compras, digamos. Es decir, es lo mínimo. Mientras que en el caso de esta persona, la declaración no es de la misma manera, sino que varias de sus compras no tienen o están grabadas y no grabadas, o sea, tiene una parte que no es grabada por el IVA. Entonces, yo he tomado la decisión de hacerlo de esta manera. Puede que otras personas opten por declararlo en el sencillo, declarando simplemente con este importe, total base para efecto fiscal, que no está mal, no es que está en contra de alguna normativa. Sin embargo, para ser más exactos, deberíamos usar esto si es que ya tenemos esa discriminación. Y no hay ninguna restricción, tampoco hay alguna obligatoriedad. Sí te permiten o sí te recomiendan que si tienes ya actividades, sobre todo en la parte de las compras, si ya tienes grabadas y no grabadas, es mejor que utilices este para distinguirlos, para tenerlo bien claro y que al momento de hacer, digamos, la comparación, porque la comparación que se hace la parte o la unidad de fiscalización de impuestos nacionales es tomar, digamos, todo lo que estás declarando en el 200 y contrastarlo y con lo que estás declarando en tu constancia o tu libro de compras y ventas. Entonces, si tú tienes esta generación, digamos, de importe base e importe total y hay una diferencia y estás declarando en el corto, obviamente le va a saltar una diferencia al que revise. ¿Por qué? Porque para el que revise en el sistema va a generar como este único importe, digamos, el importe base de crédito y no este importe total. Entonces, dependiendo de la magnitud de tus operaciones, el número de tus facturas y en función de qué tan significativo sea el importe no grabado, tú puedes usar este o este. Entonces, eh, pero lo que sí te recomendaría es que si, digamos, empiezas a utilizar este modelo, digamos, de declaración, ya uses de ahí para adelante, a no ser que en algún momento exista un corte en sus operaciones y la misma reduzca o el volumen y ya no sea necesario utilizar todos esos campos y vuelves a esta. Pero trata de que no sea un mes esta, al mes siguiente esta o 2 meses esta y luego esta, sino trata de que se mantenga una consistencia, si quieres, en tus declaraciones para que tampoco eh, tengas mayor problema con impuestos. ¿Estaría claro con eso? Ah, perfecto. ¿Alguna? Otra situación. Aquí en el formular 200 también puedo pagar mis multas como en la boleta 1000, ¿no? De hecho, cuando usted hace un pago fuera de plazo, es decir, digamos, usted tenía que declarar ayer, 19. Yo, por ejemplo, declaro todos los 19, excepto sábados y domingos y feriados. Pero me he olvidado, que me ha pasado una vez. Me he olvidado y entonces lo he generado, lo he declarado el día de hoy. Entonces, de manera automática, aquí en la parte de abajo, me va a salir, en esta parte, saldo definitivo a favor del, acá.
En el caso del corto, en el rubro número 3 va a salir la determinación de la deuda tributaria. Mi tributo emitido, mi valor sobre el tributo emitido, mis intereses y mi multa. Automáticamente lo va a generar por los días y por el tiempo que no he hecho la declaración en el momento correspondiente. Y acá, en el más largo, acá se va a determinar, en el rubro número 4, la determinación de la deuda tributaria. Entonces, si usted declara fuera del plazo establecido por la normativa, sí se le va a generar y no va a tener la necesidad de pagarlo o declararlo en el formulario 1000, a no ser que declare hoy, pero no pague hoy. Entonces, ahí sí va a tener que declarar en la boleta de pago 1000 y ahí va a venir a su determinación de deuda tributaria y va a llenar las multas y accesorios, pero eso ya va a tener que hacer con cálculo propio. Pero si, digamos, lo genera hoy y lo paga hoy, aquí ya se va a generar de manera automática. Solamente va a tener que pagar el pago que va a salir acá, monto total a pagar. O sea, si lo genero hoy y pago mañana, ahí se genera la boleta 1000. Exactamente. Gracias. No, muchas gracias por la pregunta. Entonces, estábamos en esta parte. Muy bien. En el caso, ya habíamos llegado al rubro 2, en el caso del corto, y al rubro 3, en el caso del largo. Entonces acá, tanto en el rubro 3 como en el rubro 2 de cada uno de estos, básicamente tienen casi todas las mismas casillas, con excepción de esto. Por ejemplo, la 693 se va a mantener. De hecho, el 693 y en el caso del corto, el 693 y acá, y el 693 se genera de manera automática, el 10001 también se genera de manera automática, el 629, el 643, el 468 y estos serían los que se generan. Ahora, estos que están acá, que tienen que ver con el 7RG, si bien aún existe la posibilidad de utilizar, porque recordemos que hasta en noviembre, si no me equivoco, sí, porque en diciembre salió la revocatoria de algunas resoluciones administrativas y también la derogación del decreto supremo que habilitaba esta idea de que el 50% del total de aportes realizados por personal que gane menos de los 4 salarios mínimos podía incrementarse o generarse como parte de base para la determinación del crédito fiscal. Claro que eso ya no es válido a partir del periodo de diciembre para adelante por un tema de que esa normativa fue derogada. Están volviendo a activarla, pero esto está en ese stand-by. Entonces, esto, por ejemplo, ha sufrido una actualización con esto del 7RG, que es para esos contribuyentes o por la generación de esas compras a contribuyentes 7RG. ¿A qué me voy con esto? Lo que pasa es que cuando se ha generado este nuevo subgrupo, si quieren, de 7RG, las compras sí son válidas para sus declaraciones, pero el importe o el porcentaje de derecho para ustedes, o el beneficio, digamos, en el caso de una compra, no va a ser el 13%, sino el 5%. Entonces tienen que eso detallar biencito, digamos, o sea, determinar si ustedes tienen facturas de ese tipo. Claramente ese tipo de facturas de ese grupo viene ya con la debida identificación, tiene que estar debidamente identificado para que tenga esa validez o para que puedan solamente determinar de esa parte y no terminen determinándolo como el resto del crédito fiscal. Entonces, en el caso del largo, tenemos en 909 que en el caso del corto venía arriba. ¿Por qué? Porque en el caso del corto ya la determinación del impuesto ya venía en la parte del rubro 1, porque solamente había un cálculo de compras y ventas. Mientras que en el caso del largo, esa diferencia a favor del fisco venía en la parte del rubro 3. Ahora, un detalle, cuando ustedes emitan, digamos, sus formularios y los reimpriman, no va a salir con la versión. Les voy a mostrar lo que va a pasar.
digamos, vamos a ver el mismo formulario del mismo mes. Acá están formularios. Y si ustedes ponen este de noviembre, van a ver que tiene la configuración de la determinación del largo. ¿Me dejo entender? Es decir, que pese a que nosotros, o yo, por ejemplo, he llenado el corto, es decir, que mi versión válida es esta factura, esta declaración, que es la que yo he emitido o que he generado en la página de impuestos al momento de hacer mi declaración jurada, que es la versión corta con los 29 espacios para el llenado. Cuando yo realizo la revisión en mi portal, no va a venir esa configuración, sino va a venir la configuración del largo. ¿Sí? Es por eso que decía que tuviera bueno, que usted determina de manera criteriosa si va a utilizar el corto y el largo. ¿Por qué? Porque el corto automáticamente va a llenar o lo va a mandar, si quieres, al largo al sistema. Es decir, en el sistema se va a ver todos como si fueran largos. No va a ser como que hay una distinción. Una parte del sistema va a generar la información para formularios cortos y otra parte para formularios largos. No, sino que usted va a llenar, pero automáticamente el formulario lo va, o el sistema lo va a llevar al esquema o la manera de presentación del formulario largo. Entonces vamos acá, estamos en esta parte, todavía en el rubro 2. Perdón. Entonces, acá ya la manera del cálculo es automática, con excepción de lo siguiente. Por ejemplo, en el corto se tiene que poner este importe, tanto en el corto como en el largo, el 635, que se llena con el saldo del periodo anterior. El saldo del periodo anterior viene del formulario, digamos, en este caso de noviembre, va a venir el formulario de octubre, de la casilla 592, que está acá. Que va a venir de esta casilla. Si ustedes han tenido saldo el mes anterior. Nota importante, esta casilla no se llena automática, entonces sí o sí tienen que llenarla. Si ustedes no la llenan, ustedes ya han perdido ese crédito fiscal. No importa si quieren al mes siguiente, es decir, digamos en el de diciembre, incluir. No, si ustedes hacen eso, se va a generar una declaración con una omisión de pago. ¿A qué voy? Impuestos, por su sistema, va a determinar que cuando ustedes han declarado en cero en el mes de noviembre, digamos, este 592, es decir, que ustedes están declarando de que ya han usado ese crédito fiscal. Impuestos dice, no sé cómo, pero tú ya lo has usado y no lo has declarado. Entonces, para mí, para diciembre, no vas a tener ese saldo, sino solamente el saldo correspondiente a noviembre si hubiere. Entonces, nunca se van a olvidar de llenar esto, no lo van a dejar en cero. Claro que aquí, en este caso, igual se tiene que generar la actualización. Y luego, la actualización tampoco es automática. Ustedes tienen que ponerla, tienen que hacer el cálculo y poner aquí el importe calculado. Este se va a tener de manera automática. Y acá está este que les decía, el pago a cuenta del 50% de las contribuciones pagadas en el periodo, que van en el 621, que igual ustedes tienen que llenar. Cuando ha sucedido en diciembre lo de la anulación de esos decretos que permitían esto, muchas de las empresas, muchos de los contadores han tenido por prudencia ya no llenarlo, es decir, mantenerlo en cero. ¿Por qué? Por un tema de cuidado, porque como en este momento, en ese momento se dijo que se va a derogar y luego posterior que se va a volver a activar, existe siempre una incertidumbre al respecto. Entonces, puede haberse generado un tipo de problema a posterior. Entonces, para evitar eso es que se ha generado, aceptado por no declararlo ya. Luego se genera el 629 automáticamente, pago a cuentas por boletas de pago. Esto sucede o se puede dar cuando ustedes rectifican un
formulario. Digamos que en la primera o en la versión original ustedes han pagado 100, pero se han equivocado y en vez de pagar 100 tendrían que pagar 150. Entonces ya no van a poner acá, o sea, el pago de acá, el importe de pago no va a generar los 150, sino solo que figurar los 50. Y acá van a poner sus boletas o su pago realizado, 100. Luego aquí está estos saldos, pagos. Y esto puede ser, no se puede generar muy seguido, pero sí puede generarse que, digamos, ustedes han hecho un pago en exceso y han hecho el reclamo pertinente en impuestos y les han aceptado y el saldo en exceso pueden ponerlo acá, lo que han pagado por demás. Eh, lo propio que con la recomendación, ¿no? De si van a determinar, si van a preferir o no llegar hasta la última instancia del proceso de fiscalización. Si el importe es muy amplio, adelante con el proceso, pero si el importe no es muy amplio, déjenlo porque puede generarles una fiscalización y a veces en la fiscalización en vez de salir ganando salen perdiendo. Entonces hay que siempre ver si el costo-beneficio va a ser el apropiado. Luego de esto, la 643 se va a generar de manera automática, lo propio el 468, el 465 es por las compras realizadas a contribuyentes que estén en el 7RG, el 466 es el 469 del periodo anterior, es el que el saldo que ha quedado del anterior pago que se ha realizado por el 7RG y al final sale el saldo a compensar por 7RG y finalmente el 996 se genera de manera automática. Ahora, si nos vamos acá al largo, tiene los mismos importes y las mismas casillas. Ahora vamos a la determinación de la deuda tributaria, que en mi caso del corto va a ser el 3 y en el caso del largo va a ser el 4. Como verán, tienen casi las mismas casillas, con excepción de la 967, donde hace una distinción entre lo que es la multa por fuera de plazo y la multa por una rectificatoria presentada fuera de plazo. Entonces, hace una distinción. En cambio, el corto no va a manejar esa distinción. Para el corto simplemente va a existir una multa por presentación fuera de plazo, mientras que en el largo va a haber una distinción entre ambas. Como les decía, toda esta parte del tributo emitido y demás se va a calcular de manera automática. Es decir, el mismo sistema se los va a generar. No es necesario que ustedes lo generen. Ahora, finalmente tenemos el saldo definitivo e importe a ser pagado, que en el caso del largo, antes de generar ese saldo, lo divide o lo pone en dos tipos de en, en dos tipos de rubro, digamos así, o hace una distinción. Acá tenemos el saldo definitivo a pagar y en el caso del largo nos dice que el 592, el 469, el 747 y el 646 va a pertenecer al rubro 5. Mientras que en el corto nos va a poner el 592, el 469, el 747, el 646 y el 576 van a pertenecer al rubro 4. ¿Dónde está el 576 en el largo? Está en la parte de rubro 6, importe de pago. Entonces, como verán, se incrementan casillas, pero la naturaleza es lo mismo. La naturaleza es lo mismo. El 592 va a generar automáticamente, lo mismo que el 469 y lo mismo que el 747. El 646 también se genera automáticamente. Lo que no se va a generar automáticamente es el 576, tanto en el corto como en el largo. Y el 576 tiene que ser, en el caso del corto, tiene que ser simplemente la copia del largo, del que está arriba, el de 646. Ustedes siempre tienen que copiar. En el caso del largo, va a ser la diferencia entre el 646 y el 677 para determinar el pago en efectivo. ¿Y a qué se refiere el 677 de pago en valores? Es el pago con CDINS. Entonces,
tanto el 576 en el corto y en el largo se determinan o se ponen de manera manual, ¿sí? Porque por defecto va a estar en cero. Así que ustedes sí o sí tienen que ponerle. Si ustedes lo declaran y lo ponen en cero, la declaración va a salir así, pero van a tener que rectificarle y van a tener que poner el importe válido. Muy bien. Entonces, ¿hasta acá tuvieron alguna consulta, alguna duda? Licenciada, buenas noches. Tengo una consulta. Dígame. Referente a lo que usted dijo sobre lo que son las facturas con tasa cero o sin derecho de crédito fiscal, es una empresa que es importadora, entonces tiene la factura de transporte. Sí, transporte de carga. Y eso mismo se tiene que declarar en el libro de compras y ventas, también se la apunta o bueno, se transcribe y ese mismo monto, por decirle que es 7,000, se tiene que poner en el formulario 200. Se refiere a... Sí, se tiene que poner ese importe, a eso se va. Es decir, cuando usted hace la declaración, por ejemplo, de sus compras, si usted es una empresa importadora, va a ser pago por transporte internacional. El transporte internacional en su factura es tasa cero y eso va a ser una compra no grabada, entre comillas, ¿no? No va a ser grabada. Y esa va a ir, claro, en esta parte. En el caso de una compra, va a generarse o sea, los 7,000, digamos que solo es una factura, digamos, de pago por transporte internacional. Va a ir incluido directamente en el total de compras grabadas y no grabadas. Pero ya no va a tener que estar, o va a ser, digamos, tienes, ponte 90,000 de gasto, de compras, total compras. Y de esos 90,000, 7,000 correspondían a esa factura de transporte internacional que es no grabada. Entonces, esa no grabada va a tener que ser disgregada, si quieres, y no va a tener que figurar en el código 26. Ahora, si fuera al revés, es decir, si fuera una venta, es decir, si tú fueras la empresa de transporte la que está emitiendo la factura, va a venir acá. Acá dice ventas y servicios grabados, ventas y servicios grabados facturados en el mercado interno, excepto grabados tasa cero. Entonces acá en tu casilla 15, tú como empresa de transporte internacional, todas esas facturas que has emitido como régimen tasa cero van a venir acá, es decir, esos 7,000 van a venir acá. Entonces todo depende de cómo lo estás mirando tú. Si tú eres el que está dando el servicio, los 7,000 van a venir en la casilla 15. Si tú no estás dando el servicio y es una compra, el total de las compras va a contemplar los 7,000 acá, pero en esta parte va a desaparecer si quieres, o sea, en el de grabada, porque no va a ser, si bien va a pertenecer a tu actividad, no va a ser una compra grabada. Por eso acá habla de total de compras grabadas y no grabadas. En el de si tú estás vendiendo el servicio, si tú estás prestando el servicio, va a venir en el 15. Si tú eres el que adquiere, vas a tener que figurar o va a figurar el importe total dentro del 11, pero ya no va a figurar en el 26. Y eso lo vas a distinguir cuando llenes tu libro de compras y ventas. Ya, muchas gracias, licenciada. Otra cosita, Lice. Dígame. En cuanto usted se refería al cuando uno ya envía, equivocándonos de que no hemos puesto el saldo a favor que Sí. es del contribuyente. Sí. Y se rectifica en el mismo, pues, a los minutitos, igual hay una función, una alerta, impuestos. Sí, lo que pasa es que toda rectificación que sea a favor del contribuyente es una alerta inmediata para impuestos. No importa si lo rectificas al minuto siguiente. Para impuestos va a tomar que tu original, tú has dicho que ya no tienes ese crédito fiscal, por lo tanto tú has perdido ese derecho y no importa si lo vas a rectificar ese mismo minuto, tú ya has perdido ese derecho y para que recuperes ese derecho vas a tener que pasar por un proceso de fiscalización, es decir, impuestos va a tener que aprobar antes de que tú puedas validar ese saldo, ellos van a tener que decirte si es válido o no, no es válido. Y no te va a permitir. Y lo mismo pasa con el, lo mismo pasa con el formulario
del ITE, Sí. toma el pago a cuenta del IUE. Sí, lo mismo, la misma situación. Si tú lo declaras en cero, aunque digamos tú tenías saldo, ponte que habías pagado 1000 por tu IUE en el año y digamos que lo has pagado en enero y a partir de febrero es válido, ¿no? Para tu declaración de febrero. En febrero pones los 1000, pero en marzo te olvidas poner, digamos que has gastado, tienes tu saldo, pero te has olvidado poner esos 1000. Eso es igual, es recuperable, ya no te va a permitir impuestos recuperar para marzo. Es decir, si tú en febrero le has puesto cero, para marzo tiene que estar igual en cero. No puedes decir en febrero cero y en marzo 1000, ¿entiendes? Entonces es la misma figura, lo perdiste. Si lo declaraste en cero y en el siguiente periodo ya lo perdiste. Sí, no, te lo digo por experiencia, he visto casos que han sucedido eso y lastimosamente, bueno, entrar a un proceso de fiscalización conlleva muchos riesgos. Bueno, terminaron generándose más deudas de las que habían, de lo que habían, del derecho que habían perdido. Entonces, sé muy criteriosa al respecto. Si tienes todo con que respaldar tu solicitud de rectificación, ve adelante, lo puedes lograr. Pero si no estás segura o si crees que algún gasto te lo van a poner como no deducible y te van a incrementar o te van a poner deuda tributaria, que es lo que generalmente la mayoría de los fiscalizadores hace, yo te recomiendo que no. Porque discutirse con impuestos toma tiempo y toma recursos, insume recursos. Entonces, esos son los dos tipos del 200. Ahora, ¿tienen alguna otra consulta? Podemos ver 400 a grandes rasgos antes de que nos llegue la hora. Sí, dígame. Una consulta. En el caso, por ejemplo, al final del formulario llena todo bien y justo en la parte donde dice efectivo pagar, ya, se confirma que el saldo. Sí. Ahí, digamos, volteo los números. Ya. Resulta de que pago más de lo que debería de pagar. Sí. ¿Cómo se procede en ese caso? Es la misma idea que cuando te olvidas de poner el saldo. Si pagas por demás, es decir, le has beneficiado de impuestos, y si quieres recuperar el saldo, tienes que pasar por un proceso de verificación. No es fiscalización propiamente, es verificación, pero actúa como una fiscalización. Si impuestos determina que sí es correcto, te has pagado por demás, va a venir en esta partecita de donde dice acá, pagos a cuenta realizados saldos de pagos de cuenta del periodo anterior, declaración formularizada. Te va a dar esa validez, pero solamente en el caso de que tú hayas generado o hayas tenido la aprobación por parte de impuestos. Si no tienes la aprobación por parte de impuestos, se mantiene el saldo que has pagado. Es decir, si has pagado por demás, es decir, en vez de pagar, no sé, digamos, 107, has pagado 701, perdiste esos 500, casi 600 bolivianos. Porque tendrías que entrar a una fase de autorización, o sea, de verificación, que impuestos verifique y autorice que tú hagas esa rectificación, porque es como que a favor tuyo. O sea, pues todo lo que es a favor tuyo tiene que tener una aprobación antes de poder ser válido. ¿E impuestos? ¿Cuánto tiempo demora en contestar si es que reclamaría? Si tú presionas mucho, puede tardar 2 semanas. Es decir, digamos, tú te das cuenta hoy día, digamos, has declarado ayer y hoy día te das cuenta y desde hoy día vas y los molestas y vas y le agarras a tu fiscalizador o a la persona que te han asignado, te lo puede resolver eso en 15 días. ¿Por qué en 15? Yo te diría que para que lo presiones, porque si no, si dejas pasar mucho el tiempo, ya va a ser el siguiente periodo de declaración y ya y vas a tener ese problema. Entonces, si lo presionas, lo puedes arreglar hasta en 15 días. Pero si no los presionas, te van a decir, véngase de aquí una semana, véngase de aquí a la siguiente, y te van a postergar, entonces. Y además que te van a pedir documentación original. Te van a decir, ok, está bien, quiero rectificar, quiero todas las facturas de tu mes y esto más. Y te va a pedir información adicional más. Y tú le vas a tener que entregar. Entonces, tu documentación original va a pasar a manos de momento. A no ser que te acepten unas fotocopias con un sello correspondiente, digamos, para certificar la validez, pero en general si te piden que traigas tu documento original.
Entonces, si tú presionas a tu personal asignado, puede proceder hasta en 15 días. Si no lo presionas, te va a decir, véngase la siguiente semana, véngase la siguiente, véngase este día, véngase esta hora. Entonces, toma su tiempo. Ya. En el caso de pagar menos, con la boleta 1000 se soluciona, ¿verdad? Sí, de hecho con la rectificatoria se soluciona. Lo rectificas, pones el pago que te faltaba y ya, no te dicen nada los impuestos. Todo lo que es a favor de ellos no te dice nada, lo puedes hacer. Mientras les beneficias, perfecto, mejor para ellos. Así que ese es el detalle. Ay, muchas gracias. No, usted por la pregunta. ¿Alguna otra consulta tal vez antes de que veamos el 400? Les voy a mostrar esta boleta y vamos a ir acá, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto y esto, vamos a cerrar y vamos a abrir nuevamente. Vamos a ir a ya, aquí verías. Perdón. Sí, perfecto. Bien, vamos acá y vamos a ver la diferencia. Generalmente yo utilizo la versión corta para la declaración IT porque en varios de los casos que manejo no requiere mayor distinción, ¿no? No veo prudente generar más información por un tema de que en lo que abarca está correcto, digamos. Muy bien, vamos a poner a aceptar. Otra vez. Bien. Muy bien. ¿Alguna consulta mientras estoy ingresando? Mil disculpas. No está generando automáticamente. Muy bien. Como verán, la utilización del corto y del largo al final para el sistema de impuestos va a terminar en el formulario largo, es decir, por más de que ustedes realicen todas sus declaraciones en el formulario corto o de ventas y compras simplemente, de todas formas se va a generar o va a saltar o se va a traspasar al formulario más largo. No va a haber, digamos, una doble base donde se pueda generar o decir esto es solamente de este formulario y esto es eso. Por eso es que se manejan incluso los mismos códigos de trámite, códigos en las diferentes fases de llenado, no tienen otros códigos. Entonces, muy bien. El 400 igual tiene la misma. ¿Sí? Dígame. Aló, licenciada, buenas noches. Sí, dígame. Nomás para recordar, bueno, un par de veces ya he declarado formulario 1000, lo que no me recuerdo es lo que tienen para direccionar un código, por ejemplo, de IT y IVA, sí. En el formulario 1000 donde te pide, ahorita no estoy viendo el formulario 1000, no lo tengo, no sé si puede. Sí, es enfocar su pantalla. Es en acá, en esta parte, este es un formulario antiguo, pero es en esta parte donde nos dice de
impuesto, código de impuesto. Y para poner el código de impuesto, claro que esto ya. es... Código de impuesto, ajá. digamos, del IT. ¿Qué código es? 30, Es si no me equivoco, 50. ¿no me equivoco? 50. 50. 50. Sí. De IVA. Es el 30. De todas formas, esos códigos están dentro de la boleta de pago 1000 en la parte de... Cuando usted declara la boleta 1000. Lo que no está especificado es la parte de las operaciones. Es decir, la parte del código del impuesto, sí lo puede ver en acá, en la declaración. Cuando usted haga otros formularios y boletas, va a ir acá, digamos, selecciona el tipo de impuesto, ve, aquí ya está el tipo de impuesto, y le dice cada número a qué código o a qué impuesto corresponde. Por ejemplo, si quiere rectificar el 200... Sobre las utilidades. Es sobre los 14. Creo que está utilidades de las empresas. Aquí. Impuesto a las alícuotas. Lo veremos, lo bajaré para que lo podamos ver más amplio. Impuesto alícuota, exportaciones, transmisión, sobre las utilidades anuales, ¿no? Exactamente. Entonces acá es 14. 14. Sí, es 14. Pero cuando usted ponga este 14 acá en el 1000, en esta declaración 1000, tiene que aquí buscar, porque le va a salir todo lo que corresponde a los formularios 500 que corresponden al IWE. Y aquí ya tiene 500 que es para el anual y va buscando el formulario que desee o que tenga que declarar. Y acá va a buscar igual lo propio. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, digamos usted el 30 y el problema no va a ser tanto generar, digamos, por el tamil. Esa parte donde dice, a ver, presiona en formularios. Sí. En 200 en 200 podría hacer clic. Sí, claro. Le va a salir como en la pantalla principal. Estas dos opciones, opción de abajo, bueno, creo que por esa opción nunca he declarado, digamos. Para resumir, explíqueme, por favor. Claro, es esta parte, justamente la que estaba mostrando las diferencias entre el corto y el largo. El corto, claro, es más concreto, tiene menos acápites, solo tiene 4 rubros, mientras que el largo, que es tiene 6 rubros, si no me equivoco, 8 rubros diferentes, con la distinción de que ambos impuestos comparten los mismos códigos para ciertas determinaciones, solo que en el corto se resume la idea, es decir, para lo que es todo el cálculo del débito fiscal, vamos a tener un total ventas. Y todo lo que es para compras o para la determinación de crédito fiscal, vamos a tomar solamente las compras directamente vinculadas a actividades grabadas. Entonces, esto va a resumir los dos primeros bloques del rubro 1 y rubro 2 que tienen el formulario largo. Y esto puede directamente sacarlo del reporte de acuse, es decir, para lo que son compras o para lo que es la constancia de libre de compras y ventas, para las ventas va a tomar el importe base de débito fiscal, la va a poner en la casilla 13, y lo que es el importe base para el crédito fiscal lo va a poner en la casilla 26. Y listo, nada más. Y esto, por defecto, se va a mandar cuando usted revise en la parte del Newton, es decir, en donde se revisan todos los formularios ya realizados, le va a botar o lo va a traspasar, si quiere, la información al formulario largo. Porque cuando usted va a revisar cualquier tipo de formulario, no importa si lo ha declarado en el corto o en el largo, va a configurarse o se va a visualizar para futuras visualizaciones, es decir, para futuras, si quieres, revisiones, como si fuera un largo. No se va a visualizar como un corto. El corto solo va a aparecer al momento de imprimir. En conclusión, entonces, es la misma, solo que resumido. Sí, exactamente. Y solamente, si quiere, toma como base la constancia de su libro de compras y ventas y toma los importes base que ha declarado. Y directamente se traspasa a su formulario, nada más, para hacerlo más sencillo. Perfecto. Le agradezco por... No, muchas gracias a ti, por supuesto. Estamos para eso. Muy bien. Ok. Perfecto. Hasta luego. Vale. Entonces, bueno, ya ha llegado el tiempo límite. ¿Les parece si el formulario 400 lo vemos mañana, esa comparación? Cómo se declara, cómo se llena. ¿Estarían de acuerdo? Muy bien, entonces,
Perfecto, muchas gracias. Entonces, como siempre, por favor, sus nombres al WhatsApp y nos vemos mañana.